haciendo memoria, me di cuenta que había empezado el año anterior ese proyecto, ¿no? Y que después se concreta con ese video, con aporte de nuestro sindicato. O sea, me la ingenié para que ATEN, mediante un proyecto que tenía en ese entonces, que era filmamos tu cuento, creo que era una cosa así, no me acuerdo bien cómo se llamaba. Bueno, yo dije, bueno, nos pueden filmar nuestros rap, porque no tenemos un cuento, tenemos un rap, y bueno, y fue así. Y bueno, sí, me parece que es el lugar que también tiene que ocupar el sindicato, totalmente. Buenísimo. Bueno, vamos a ser justos con lo que decís, Araceli. El texto de Pedagogía del Aburrido es 2003, o sea, el kirchnerismo recién, no sé si siquiera estaba arrancando, ¿no? Y un poco también es uno de los tantos gritos de demanda, hacia, ¿no? Piensen que es el momento de que se vayan todos, un poquito después de eso, digamos, saliendo de la crisis neoliberal de los 2000, 2001, el asesinato de Maxi Darío, y me parece que en algún punto, como en otros aspectos, como derechos humanos, educación, cultura, los gobiernos kirchneristas tomaron, ¿no?, algunas de esas demandas ciudadanas, por decirlas de una manera muy políticamente correcta, de esos gritos desesperados, que algunos eran en las calles y algunos eran también en la academia. Digo, era el momento en el que había miles y miles de científicos y científicas que se iban a vivir a otros lados, donde se fundían las editoriales también. Entonces, creo que coincido con vos en que parte de esa demanda, que entre otras cosas está en Pedagogía del Aburrido, porque es un libro, si uno lo piensa, es un gran libro de denuncia también, ¿no? Es un libro de denuncia que esa intemperie, ese desfondamiento, es el producto de unas políticas económicas, culturales, sociales, y me parece que en alguna medida los gobiernos kirchneristas recogieron algunas de esas demandas y las construyeron en políticas públicas, que serán mejorables y todo, pero las extrañamos. Es verdad, en muchas escuelas estamos cuidando las compus, cuidando las cajas. Eso no, yo, digamos, tengo la idea de que en política, en lo sindical y en cualquier lado, adherir a algo o apoyarlo implica necesariamente también criticarlo, porque si no es obsecuencia, y la obsecuencia no le sirve a nadie. Entonces, decir que todas esas cosas fueron interesantes en el kirchnerismo, o en los gobiernos de los dos de Cristina o en el de Néstor, es también en algún punto exigirle más al Estado, exigirle más a los gobiernos, eh, y no vivir en una especie de, como diría el flaco Spinetta, todo tiempo por pasado fue mejor, ¿no? Él decía, aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor. Cantata de los Puentes Amarillos. Queremos más cajas, queremos mejores compus, queremos mejores condiciones pedagógicas, y eso me parece interesante a mí, está re bueno. ¿Qué más? Así 2, 3 minutos más antes de entrarle a López Louro, al texto de López Louro. Bienvenidas, bienvenidos a quienes van entrando: Maricel, Leandro, Valeria, Daniela, Jessy. Peléese con Pedagogía del Aburrido, vamos. Belén. Hola, no Hola. podía activar mi micrófono. Buenas tardes. No, a mí me pasó un poco lo que vos explicabas de que era como que te daban ganas de pelear, pero después te seguían hablando y te terminaban convenciendo. Era un poco así. Pero bueno, sí, llevaban como por ahí en llevarlo muy, muy a lo que ellos vivían en ese momento y que estaban denunciando como que no nos representa a todos o a todas o a nuestros contextos o a nuestros trabajos, o sea, desde ese punto por ahí no te sentís identificada, pero sí, la realidad era que seguías leyendo y decías, ah, no, bueno, pero iba bien iba bien la denuncia, iba bien, por ahí pasaba un poco eso. La verdad que es súper interesante el texto, creo que no sé si había leído algún capítulo, no lo recuerdo, sí del oprimido, pero bueno, no más que eso. Gracias, Belén. Buenísimo. Sí, creo que es un muy buen texto para la formación docente, continua, digo, en los institutos, pero también cuando hacemos encuentros como este, o cuando hacemos grupos de estudio, de discusión en las escuelas. A mí me parece que es un material que te saca a pensar, es lo que decís vos. La verdad que, por otro lado, yo sospecho de los textos que pretenden representarlo todo, ¿viste? Esos grandes discursos donde adentro entraría todo. Yo creo que uno se tiene que sentir
en parte identificado y en parte no identificado con un texto. Porque si te sentís identificado con todo, es un dogma que decís, ay, me compro todo el paquete. O sea, me parece interesante que uno diga, bueno, esto no, no me gusta, no me sirve, me está hablando en una frecuencia. De hecho, lo vamos a trabajar con el texto de Guasira López Louro, que para mí es excelente y recontrapotente, y tiene un final que hubiera preferido que no tenga, muy posmoderno, por ejemplo. Bueno, ¿alguien más? ¿O vamos? Vamos. Bueno, está el chat habilitado para todos, también si quieren escribir. Hola, MotoG, no sé quién es. ¿Cómo? Hola, yo Hola. entré tarde. ¿Cómo te llamas? No me acuerdo. Lucía, pensé que Lucía. salía en el mensaje. Sale el nombre de tu teléfono. Ah, ahora ya intento cambiarlo. No hay drama, no te preocupes. Bueno, nuestra última clase que ya empezó continúa con el cuarto eje, el cuarto bloque temático, que para mí no podía faltar, digamos, que es la cuestión de la identidad ligado a los sexos genéricos, ¿no? No hay espacio en docencia donde no charlemos de estas cuestiones, de la ESI, de las infancias y adolescencias y sus posiciones. No, por suerte no hay manera de que no se meta y a la vez se produzca en el aula los debates ligados en un sentido amplio a la problemática de género que ha instalado el movimiento de mujeres y las disidencias, ¿sí? O sea, si no se discute lenguaje inclusivo, se discute derecho al aborto, se discute las personas trans y sus identidades, se discute quién me gusta, digamos, como dice López Louro en otro texto que no tenemos en este curso, pero recomiendo, toda pedagogía, eso lo dice Graciela Morgade, ¿no? Toda pedagogía es sexual, y la escuela permanentemente está produciendo, reproduciendo y circulando pedagogías de la sexualidad, sobre todo en aquellos momentos en los cuales no habla explícitamente de sexualidad. Sobre todo, ¿no? Fijando binarismos, insinuando cuáles son las características que debería tener una mujer normal, un varón normal, ¿no? Desde cosas de no llores porque esto, seguro que las nenas van a querer aquello, las expectativas y supuestos que tenemos de nuestros alumnos en función de cómo se presentan, de su identidad de género, todo eso opera permanentemente. La organización de los baños, que es una parte del dispositivo escolar que no se ha movido desde la apertura de la escuela como tal, muchas cosas. Y a mí me parece que hacer un curso como el que estamos compartiendo, que hable de identidad, pedagogía y tiempos contemporáneos, sería poco serio académicamente y pedagógico políticamente no entrarle derecho a algunas discusiones sobre género, sexualidad e identidades. Y yo elegí hacerlo en este curso, no directamente desde la forma más habitual, que es el abordaje de la ESI, que tiene muchos abordajes diferentes, que tiene, por otro lado, distintas perspectivas, porque la ESI como conquista y como triunfo de los colectivos de las disidencias y de las mujeres sobre todo, también es un campo de disputa, ¿no? En nombre de la ESI se hacen cosas muy distintas. La ESI tiene muchas cosas interesantes y es una conquista, como decíamos, pero ustedes saben que la correlación de fuerzas del momento parlamentaria y en la calle, digamos, del momento en que se pudo sancionar en 2006, requirió que lo que seríamos muchos de los que pensamos en una ESI con perspectiva de género, con perspectiva feminista, bueno, se cedieron algunas posiciones por ir a sectores más conservadores, y la ESI, por ejemplo, plantea que cada institución lo tiene que dar desde su ideario. Y ese es un agujero enorme, porque es el ideario de una institución, obviamente. Si hay una institución que cree que la homosexualidad es una desviación, ¿qué implicaría dar la ESI o trabajar la ESI desde el ideario de esa institución? Eso se contradice con el respeto por otro, digo, no sé si la han leído, pero la ESI es muy corta, tiene pocos artículos, entra en una página, y eso quiere decir que, porque es contundente, pero también porque está llena de cosas para seguir avanzando, o retrocediendo, depende de qué lugar la mires. Hasta hace poco, ahora bajó un poquito, pero había un movimiento que es mundial, que se llama Con mis hijos no te metas, contra la ideología de género, que planteaba, por ejemplo, una reforma de la ESI
desde mi perspectiva, absolutamente regresiva, una cosa, digamos, más medieval, donde el discurso biomédico de la normalidad volvía a tener un lugar, y para hablar de sexualidad era volver a hablar solo de métodos anticonceptivos, todo eso. En lugar de entrar por ahí, yo quería entrar, si se quiere, por discusiones más históricas, académicas y conceptuales al tema, que es un punto de entrada que entiendo que es interesante, porque la educación sexual integral, como la política de derechos humanos, como la educación intercultural, como la educación inclusiva, o para la inclusión, o como le quieran llamar, todos esos nombres, esas grandes palabras que tenemos incorporadas a nuestro lenguaje cotidiano por suerte, o más o menos incorporadas en el lenguaje cotidiano de la escuela, tienen por detrás una historia, tienen por detrás una serie de debates y de posiciones y de luchas muy profundas que, bueno, no siempre conocemos del todo. Entonces me pareció interesante trabajar con ese mundo de subsuelo que está por detrás de la ESI, por ejemplo, ¿no? Y elegí este texto de Guacira López Louro, que es una gran teórica brasileña, que ella produjo y sigue produciendo muchos materiales. Su formación de base es en historia, por la Universidad de Río Grande do Sul, y después fue como orientándose a la antropología, digamos. Ella escribe desde una posición muy antropológica. Yo soy antropólogo de oficio. Les recomiendo 3 materiales de ellas que se consiguen por internet, y si no me los pueden pedir y se los mando. Como digo siempre, la que quiera, yo no les voy a llenar de materiales el aula y todo, porque cada una elige, solo lo obligatorio es lo que subo y uno optativo. 3 textos que no son este. Uno del año 2001, que se llama Currículum, Género y Educación. ¿Quieren que los escriba en el chat o estamos bien ahí? ¿Va bien? Las que tienen la cámara prendida tienen prioridad y las otras pueden hablar, pero si me hacen así, bueno, bien, gracias. Gracias, Lucía. El otro texto que es muy interesante se llama Un cuerpo extraño, ensayos sobre la sexualidad y teoría queer. Teoría queer cuya referente quizás más importante es Judith Butler, hoy la vamos a nombrar a Butler. Y el otro es El cuerpo educado, pedagogías de la sexualidad, de 2010, que tiene el texto Pedagogías de la sexualidad, que es un gran material. Profe, ¿esos son los documentos que los subió ahora? No, Debbie, esos son 3 trabajos extra de López Louro que yo recomiendo. Yo subí el texto obligatorio que vamos a explicar ahora y trabajar, que se llama Currículum, Género y Sexualidad, lo normal, lo diferente y lo excéntrico. Y como optativa subí 2 textos clásicos sobre currículum, que no son sobre... ¿sí? Estos 3 que nombré son otros trabajos de la autora, de López Louro, ¿sí? Que están disponibles en YouTube no, digo, en internet, en Google, y si no me los piden y se los mando en PDF. Buenísimo. Este texto, que gracias que... ¿Quién fue que me... A ver si está la compañera que me... No, me avisó que había subido una versión en portugués yo. No fue muy amigable. Después la cambié por una en castellano, pero tengo 20 versiones del mismo texto, y como originalmente yo lo había leído en portugués porque había salido en una revista brasileña, y después me lo mandaron traducido y no sé, quedó el otro y lo subí, y Jennifer me escribió y me dice, profe, ¿es en portugués el texto que mandó? No, Yo no, le digo, lo miro. lo puse en un traductor. Porque Bueno. Algo de portuñol entiendo, pero ya para ponerme a leer un todos texto. entendemos portuñol. No entendemos nada, pero nos hacemos que entendemos. No hay problema. No, igual ya lo subí en castellano, ya está la traducción. Lo cambié el archivo, así que no se preocupen. Bueno, el texto es del dossier de una revista de la Universidad Nacional de La Plata, que lo publicó. Es un típico texto académico, van a ver su estructura, ¿no? Tiene un resumen o un abstract, tiene las palabras clave, y es un texto corto, relativamente corto, y a su vez hiper denso teóricamente, trae muchas cosas, muchas citas, así que hay que tomarlo con cierta tranquilidad, marcarlo y todo, porque bueno, estos textos académicos tienen
por ahí la ventaja de que a veces no son tan largos como un libro entero, un capítulo, pero sí vienen siempre un texto académico, y sobre todo de autoras que han producido tanto como López Louro, viene como en una cadena de cosas que ella ya viene trabajando, ¿no? Hay como una intertextualidad con sí misma y con otros debates, en este caso de currículum y género, que a veces uno lee y se pierde un poco y se está dando por supuesto demasiadas cosas, ¿no? Es como cuando vas a una clase de economía o de estadística y te empiezan a hablar, digo, para lo que me pasa a mí, te empiezan a hablar y decís, pero te está dando por supuesto que yo entiendo lo que es N, y para mí N es una letra, y resulta que N es otra cosa, y no me lo explica nadie, y dice, no, porque N tal cosa, ¿N qué decís vos? Bueno, eso algo así pasa con este texto, vamos a tratar de ir reponiendo, ¿sí? Algunos, como se dice ahora, tips, estimadas compañeras y compañeros. En un texto académico, es decir, producido para un público académico, hay que tener algunos cuidados o algunas previsiones para entrarle a la lectura, ¿no? La primera en general es que el título es muy, muy importante, porque uno no elige cualquier título a la hora de publicar algo en una revista académica, ¿no? El título tiene que tener a la vez, expresar mucho de lo que vas a decir y dejar planteados problemas que después vas a desarrollar. Fíjense la densidad de este título, con cosas puestas entre comillas, con palabras que tienen mucho peso y contenido en los debates educativos, culturales, ¿no? Currículum o currículo, género y sexualidad. Ahí ya tenés todo un paquete. Punto seguido, lo normal, lo diferente y lo excéntrico, los tres términos puestos entre comillas, que sabemos que el entrecomillado en algún punto juega con revertir el sentido o relativizar el sentido de la palabra, ¿no? Si yo te pongo en un texto, fui a la, comillas, casa de la familia Rodríguez, evidentemente hay algo de lo que una casa uno supone que es que mi texto va a estar problematizando, porque esa casa puede ser una lona bajo una autopista, o por otra cosa. Bueno, entonces, normal, diferente y excéntrico, la autora ya lo pone entre comillas. Después tenemos, en los textos académicos, en las publicaciones académicas, un abstracto o resumen, que también suele ser un párrafo. En general cuando hay una publicación te ponen un límite de 200, 300 palabras para el resumen, donde vos tenés que anticipar el tema y las tesis principales que vas a trabajar durante el artículo. Entonces, lo que pasa es que ese resumen, cuando lo lees, tiene una cantidad de conceptos y ideas que te abruma un poco, pero por otro lado te anticipa claramente, junto con el título, a dónde va. Y después lo otro que son las palabras clave, que son como los conceptos centrales o las ideas, los campos problemáticos generales que la autora va a trabajar, que en este caso son identidades de género, identidades sexuales, miren ya la diferenciación, normalidad, normalidad, diferencia, excentricidad, hasta ahí podría ser cualquier texto de teoría feminista, de teoría queer, de discusión, y la última que es currículum, que claramente lo trae hacia el campo educativo, ¿sí? Y después, lo que es importante, y no está en este caso, que no se copó didácticamente López Louro, que en general hay subtítulos en los trabajos académicos, y esos subtítulos te van armando como bloques de sentido. Entonces vos haces una lectura, espero que esto que esté explicando les sirva, porque esto es lectura y escritura y oralidad académica, que tiene que ver un poco con, no necesariamente con el curso, pero son como cuestiones para entrarle a este tipo de textos. En general vos buscás los subtítulos, y esos subtítulos te van dando un poco la organización del argumento del autor o la autora. Acá López Louro no se copó demasiado y no puso ni un solo subtítulo, porque es corto el trabajo, o no sé por qué, no lo quiso hacer, así que derecho de ese hipertítulo que puso directo al desarrollo. Igual pueden hacer lo que se llama una lectura en diagonal o scanning, que van cruzando el texto. Miren, el mío está todo pintarrajeado, ¿no? Van cruzando el texto en diagonal, una primera lectura, o mirando las primeras palabras de cada párrafo. Así van haciendo una anticipación, si quieren, ¿no? Bueno, a ver por dónde viene, qué palabras aparecen varias veces, qué nombres de otros autores dicen. Y al final del texto, como todo trabajo debe tener, las referencias bibliográficas. O sea, cuáles son los otros trabajos
en los que ella se basó, con los que ella dialoga, para producir este paper o este artículo. ¿Y por qué son importantes las referencias? Bueno, por muchas cosas. Yo digo la que para mí es más interesante haciendo docencia. Porque podés ir a buscar esos textos y empezar a tirar del piolín, ¿no? Porque cuando vos, por ejemplo, terminás el texto de López Louro, decís, mira, el cuerpo que pesa sobre los límites discursivos del sexo, en Judith Butler. Me interesa lo que dijo Butler en ese... Me puede interesar porque entonces voy y me busco el texto de Butler. En general en el Google académico y otros sitios, pero en Google académico todo hay mucho que lo conocen. Escriben Google académico, listo. Escribís eso y te manda como a un Google académico, donde lo que vos pongas en el buscador solo aparecen publicaciones académicas, no te aparece el Rincón del Vago, ni Wikipedia, nada. Eso no garantiza nada, solo que está editado en alguna revista que tiene referato, revisión, comité de publicación, etc. Entonces lo más interesante que es eso, te vas al texto de Butler porque te interesó, y el de Butler va a tener otras referencias bibliográficas, que decís, mirá, Butler cita a, qué sé yo, Simone de Beauvoir. Bueno, voy a buscar Simone de Beauvoir, lo que quieras, ¿no? Eso es bien piola para trabajar, y aparte, y termino con esto, lo que hace cuando López Louro explicita con qué referencias bibliográficas trabajó, es que se está inscribiendo ella en un diálogo que puede ser una discusión, que puede ser una continuidad, porque ningún texto existe de manera aislada. Es como nosotros haciendo docencia. Aunque estemos solos en nuestra aula con nuestros alumnos, estamos en un diálogo permanente, hasta imaginario, con un montón de otros docentes y con otras prácticas docentes que nos habitan, contra las que tratamos de pelear, decir, uy, estoy haciendo lo mismo que hacía mi maestra de la primaria, o trato de usar tal cosa que vi en tal lado. Bueno, los textos son iguales. Todo texto está inserto en una red de textos preexistentes y discute con cosas que vendrán. Entonces, todo texto tiene lo que se llama una intertextualidad, ¿no? Un cruce. Y esas referencias bibliográficas explicitan con quién está charlando, o con quién está discutiendo, o en quién se está apoyando López Louro para decir su palabra. Todo esto lo digo porque amerita para conversar sobre el trabajo final después también. No es que les voy a pedir que hagan un paper, pero vamos a desarrollar algo por ese lado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Le entramos al texto? Bien. Primero, que todo. Dos asuntos importantes que ya están en el resumen. Primero, algo que nosotros ya trabajamos en la clase 1, que es la apelación a un concepto de cultura heterogéneo, un concepto de cultura contemporáneo, no esencializado. Lo que vimos con Rockwell. Ella parte de esa idea. No estamos hablando de la cultura como algo armónico, como algo homogéneo, como algo que se socializa y se reproduce sin conflictos. Y esta nueva concepción de cultura, esta concepción de cultura contemporánea, ella la va a referenciar en lo que sería la teoría posmoderna. El posmodernismo tiene muchas visiones, tiene muchas tendencias, de hecho es muy difícil de definir, pero básicamente se corre de las teorías modernas, que son muchas en las que nosotras y nosotros nos criamos. ¿Sí? Nos criamos, digo, también académicamente, teóricamente, sea por izquierda o por derecha, digamos, no sea el liberalismo republicano, o sea el marxismo, todas esas marcos teóricos, inclusive en educación, como veíamos con la crítica al reproductivismo de Bourdieu, todas esas ideas tienen una fase muy moderna, y López Louro elige provocativamente decir, yo me voy a posicionar en la posmodernidad, o sea, no tengo que construir una teoría cohesiva, coherente, donde todo cierre, porque lo que voy a hacer es cuestionar en mi trabajo, dice López Louro, tres ideas que organizan el pensamiento moderno, y que lo organizan tanto para producir teoría como para clasificar a las chiques adentro del aula, que son las nociones de centro, margen y frontera. En algún punto López Louro es
lo que podríamos decir, yo no la pondría, aunque ella diga que se posiciona ahí, como una teórica posmoderna. Yo la plantearía como una teórica que es ecléctica. ¿Conocen ese término, esa palabra? No, el eclecticismo es como mezclar retazos de distintos, en este caso marcos teóricos, por ahí perdiéndole un poco el miedo a la coherencia más dogmática, ¿no? Como, bueno, si yo digo yo soy marxista, entonces todo lo que diga tiene que estar adentro del corpus teórico de Marx y de las continuadores o que se dicen continuadores de Marx, y no podría traer, por ejemplo, qué sé yo, una idea de Kimun del pueblo mapuche. ¿Cómo vas a mezclar el marxismo con la cosmovisión mapuche? Bueno, una posición ecléctica te permite jugar con esos retazos. Si se quiere es más híbrido y con menos búsqueda de ser tan coherente. Coherente no en un sentido político, sino animarse a arriesgar a ir metiendo retazos en una especie de collage conceptual. ¿Sí? Si vale el término. A mí la imagen artística del collage me parece bastante representativo de las posiciones eclécticas. López Logro dice que es posmoderna la postura que tiene. Como no vino al Zoom López Logro, yo voy a decir que desde mi perspectiva, como lector de ella, es más ecléctica que posmoderna la postura que tiene. Toda la primera parte del desarrollo para mí nos interpela y sigue un poco la línea de lo que venimos hablando desde la clase 1, y después ya se empieza a meter con temas que serían novedosos para el curso. Lo primero nos dice, nuestra formación como docentes siempre estuvo ligada a la certeza y a las verdades. ¿Sí? Y entonces cuando hay algo que aparece cuestionando las certezas o cuestionando las verdades, es decir, cuestionando esos supuestos de los que nos hablaron Leukovich y Corea, cuestionando el tiempo, como nos dijo Duchaski, cuestionando la idea de que la escuela socializa, como nos dijo Rockwell, cuando esas verdades y esas certezas entran en crisis, nosotros y nosotras nos sentimos muy incómodos con la incertidumbre. O sea, el docente por definición, la docente por definición, se incomoda, o su matriz más moderna se incomoda entre todos estos discursos contemporáneos más nuevos que rompen esas certezas. Piénsenlo en términos de género, ¿no? Una vez que habíamos, entre comillas, quienes somos más grandes o más o menos, aprendido a que si había un chico o una persona con sexo biológico macho, pero se sentía nena, mujer, le teníamos que decir mujer. Y cuando más o menos empezamos a caer en eso, con todo nuestro espíritu progre, vienen estudiantes que nos dicen yo no soy nada, ni una cosa ni la otra, soy no binaria, soy queer, soy inestable. Y vos decís, ¿y qué hago con esto ahora yo? Si ya me había logrado que en el esquema binario alguien podía pasar de un lado al otro, pero ahora me decís que este esquema no te interesa, que no lo querés. ¿Y yo qué hago? Me incomoda. ¿Cómo? Y eso digo, me incomoda en el trato, ¿y cómo lo meto en el currículum? ¿No? Mañana tengo que dar aparato reproductor. ¿Y? ¿No? Hago la ronda. Las nenas se sientan, los nenes se paran, ¿y los no binarios qué hacen, corazón? Porque está bien hasta ahí, ¿no? El nene que se sentía nena, que se siente o se pare, o vaya a la fila de lo que quiera, o haga educación física, y ahora resulta que no, tampoco. Estoy así jugando un poco, exagerando, ¿no? Pero para ese lado va. ¿Qué es lo que pasa? Dice López Logro. La inestabilidad y la transitoriedad, piensen en el tiempo estallado que plantea Duchaski, piensen en esos aburridos que nos plantean Leukovich Corea, la inestabilidad y la transitoriedad se transformaron en las marcas que definen nuestros tiempos, nuestra época contemporánea. Los grandes discursos de la modernidad y de la continuidad en gran medida se desarmaron. Pero eso, fíjense que López Logro no lo va a tomar tanto por la crisis moderna, por la crisis del Estado en sí misma, sino que ella va a plantear que son los movimientos de la diversidad los que generaron esa crisis en gran medida. Obviamente que la crisis económica, neoliberal, la autora no la va a negar, pero va a plantear, si se quiere, más por la positiva, que es la acción de esos movimientos de la diversidad de género, de la diversidad étnica y cultural, etcétera, que rompieron en algún punto esos moldes. Dice, voces que se escuchaban antes como desde los márgenes de la cultura, ¿no?
los márgenes del travesti, del gay, los márgenes del indio, los márgenes del negro, de la negra, entraron a disputar desde esos márgenes posiciones. Esos movimientos, que ella los ubica a partir de 1960, ¿no? Los movimientos de la 60, de la liberación sexual, el resurgimiento de algunos movimientos indígenas, la descolonización de África, podríamos encontrar varios ejemplos. Esos movimientos hacen algo que es muy interesante, que es que resignifican la manera de hacer política. Piensen que desde el paradigma marxista, que fue el que en líneas organizó todas las grandes luchas del siglo XX, ¿no? La Revolución Cubana, la Revolución Rusa antes, esa lucha siempre estaba dada desde una identidad central que era la lucha de clases. O sea, la identidad que primaba sobre todas las otras era la clase, o sea, una clase social, que era la clase proletaria, obrera, en forma de campesinos, de obreros, lo que quieran, pero luchaba contra otra clase antagónica, que era la clase capitalista, y esas dos identidades definían la dinámica de la sociedad, de las luchas. La frase de Marx, del propio Carlos Marx, la lucha de clases es el motor de la historia, me parece que es lo suficiente definitoria. Y había, por ejemplo, en el marxismo feminista, discusiones porque algunas dirigentes, sobre todo varones, planteaban, bueno, cuando hagamos la revolución y llegue el socialismo, el machismo se va a caer solo, porque lo importante es resolver la antagonía de clases. Lo otro viene después. Va a pasar como la teoría del derrame, ¿no? Se cae el capitalismo y como la explotación que lo organiza todo es la explotación de una clase sobre otra, una clase social sobre otra, después se van a terminar todas las otras explotaciones. Minga, ¿no? Ya no hace falta que expliquemos nada del bloque socialista, y ahora con el diario del lunes podemos pensar tranquilamente que la diferencia entre sexos, la división sexual del trabajo, es mucho más antigua que la división de clases. De hecho, es la primera diferencia de la humanidad. Cuando vos mirás los restos paleolíticos de las primeras, o lo que quedó de las primeras sociedades como arqueólogo, de cazadores, recolectores en el África, y ahí ya había división sexual del trabajo, es decir, las mujeres hacían una cosa y los varones hacían otra. O sea, y la otra división es la división etaria. O sea, esos son los dos grandes organizadores de la diferencia cuando uno mira a la humanidad como fenómeno ancestral, digamos, de larga data. Y el capitalismo, si querés ubicarlo emergiendo en el 1500 y pico, 1600, donde quieras, pero estamos hablando de que la división sexual es muy anterior. Esos movimientos, dice López Louro, resignificaron la manera de hacer política y empezaron a instalar que no solo la identidad de clase era el aspecto central para pensar la opresión, la desigualdad, la diferencia y las luchas. Y por eso ella habla de la política de las identidades. De pronto emergen movimientos que ponen su identidad, que hasta ese momento estaba vista como marginal o secundario, inclusive de las posiciones de las izquierdas, empiezan a poner por delante, nuestra lucha es de mujeres en tanto mujeres, nuestra lucha es de indígenas en tanto indígenas, nuestra lucha es de trans en tanto trans. O sea, de pronto hay una nueva manera de hablar la política, de entender la política y de luchar después de todo. Y entonces, dice López Louro, que esto es muy parecido a lo que planteó Elsie Rockwell con el concepto de cultura, espero no desviarme mucho, pero ¿se acuerdan que ella decía, las teorías críticas de las pedagogías críticas, tipo el reproductivismo de Bourdieu, etc., manejan el concepto de cultura el mismo casi que las teorías tradicionales de Durkheim y la escuela funcionalista? Y un poco López Louro también va a plantear esto, es decir, las luchas por las izquierdas, sin desvalorizar, digo, las luchas por el socialismo, las revoluciones desde las izquierdas, en algún punto daban por sentado que hablaban un mismo lenguaje que las derechas capitalistas, que era el lenguaje de que la economía es el centro del universo y el centro organizador de todo, y que desde la posición económica se organiza todo lo demás, ¿no? Y estos movimientos de la diversidad, estas identidades que irrumpen en la política de otro modo, lo que están haciendo es cuestionar esa noción de una cultura organizada desde lo económico. Es decir, y con ese cuestionamiento, en algún punto van a cuestionar toda la perspectiva de ciencia, de arte, de estética, de educación, orientada a esa identidad que se daba por sentado en todas las
posiciones, que es la identidad de que el centro de la cultura lo ocupa un hombre varón, blanco, de clase media, heterosexual, burgués. Eso estaba fuera de discusión, esa era la norma. Desde ahí se daba por sentado que ese era el centro universal. Universal entre comillas. Y estos movimientos vienen a romper un poco eso. Esas identidades excéntricas, dice López Louro, en muchos casos, con su cuestionamiento, pasaron a ocupar el centro de las preocupaciones de muchos académicos y académicas, ¿no? La teoría de la diferencia. ¿Qué son estos diferentes que estaban en los márgenes y de pronto qué quieren hacer? Ocupar el centro, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Una sociedad donde ya no esté el hombre blanco heterosexual de clase media, sino la mujer lesbiana de clase baja? No, dice López Louro. Lo que vinieron a hacer esos movimientos es a cuestionar la propia organización del mundo y de la comprensión bajo la figura de centro, margen y frontera. No solo vinieron a problematizar y a desnaturalizar esa posición central que parecía no estar discutida en todos lados, sino que también vinieron a plantear que pensar el mundo organizado en centro, periferia y frontera puede no ser la única posibilidad de pensar el mundo. O sea, ¿por qué tiene que haber siempre un centro que es el que le otorga el sentido a lo demás? Cuando yo digo esto es diverso, esto es raro, esto es excéntrico, esto es pintoresco, esto es marginal, lo que sea, siempre hay alguien oculto detrás de esa enunciación. ¿Quién tiene el derecho y el poder para ocultar su propia identidad, no tener que explicarla y poder ser el que le da el nombre de extraños, inclusive extraños para ser incluidos? Digo esto porque, ¿no? Estas personas que son marginales, que sufren, estas personas que son discapacitadas y que necesitan, pero ¿quién está hablando? ¿Quién tiene el poder de enunciación? ¿Y la identidad de ese que tiene el poder de enunciación no es también una construcción? ¿Cómo se puso en el centro? O sea, si hasta ese momento lo que no coincidía con el centro pasaba a formar parte de lo excéntrico y a recibir las marcas de la diversidad, de la particularidad, sea para incluirlo, sea para excluirlo, no importa, pero pasa a ser nombrado como lo diverso, los distintos movimientos de la diversidad, un poco lo que vienen a cuestionar es, primero, piedra libre a ese centro que enuncia, a esa identidad que se oculta. No hay problema, Steffi. No te preocupes. Que ahí entraste tarde, dijiste. Ahí voy. Te puedo decir Marilyn a vos, porque ya sé que sos Marilyn. Entonces, piedra libre a esa identidad que se oculta detrás del poder de una enunciación. ¿Sí? Tu identidad, hombre, heterosexual, de clase media, burgués, es tan construida como la identidad de todos los demás. Es una operación de poder y de saber, diría Foucault, la que organiza esas identidades, unas en el centro y otras en los márgenes, y nos muestra que hay determinadas marcas que son construidas como marcas de diferencia. Y acá viene la parte más interesante. ¿Es una levantada de mano? Stephanie, no, es como una saludada. Bien. Perfecto. Y acá viene para mí la parte más interesante del texto, porque se pone a hablar, después de esta introducción, de la escuela. Dice, en general, ante la denuncia de que hay identidades que están invisibilizadas, la escuela, sobre todo, nunca pasó de un reconocimiento retórico, como, ay, sí, esas identidades están invisibilizadas. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos un lugarcito por un tiempito en el centro de nuestra gramática escolar. Le damos el día de, ¿no? Hoy es el día de la diversidad cultural. No estoy en contra de que sea día de la diversidad cultural. No me saquen de contexto y me digan, Mariano quiere volver al día de la raza. No. Lo que digo es que se haya logrado visibilizar y poner en agenda educativa algunas cuestiones de la diferencia y la diversidad, no implica que tengamos el trabajo terminado. Porque ustedes saben que el poder dominante siempre se reinventa para mantenerse. O sea, ese hombre que ocupa el centro
se las va a ingeniar, ¿no? como grupo de poder para mantenerse en el centro, y si tiene que ceder un poquito o cambiar la dinámica, lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Se visibiliza la diversidad, producto de esas luchas, pero en general no pasa de un reconocimiento retórico, plantea la autora. O sea, el día de tal cosa, el día de la mujer, el día de la persona negra, la semana de la raza afroamericana. Entonces se invita a un representante de eso que se conmemora, y por ese rato ese representante ocupa un lugar. Entonces, por ejemplo, viene, perdón si alguien no se siente cómodo, por favor me dice, o cómoda. Entonces, lo digo porque estoy contando experiencias reales de las escuelas que nos pasan, incluso que las hemos hecho. Yo la he hecho pensando que era lo mejor que podía hacer y me sentía el Che Guevara y Paulo Freire, y ahora repienso eso que hice, ¿no? Hoy es el Día de la Diversidad. Voy a traer a mi amiga Susie Shock, que es una persona trans, a que nos cante con su caja y nos conmueva a todos para ver qué maravillosa que es Susie y que nunca más discriminemos a las personas trans. Pero después de que Susie se iba, y todos nos conmovíamos porque canta hermoso y es una grosa absoluta y no necesita que yo le dé lugar a nada, al otro día ya vuelve a ser la escuela normal que no se problematiza nada. O en todo caso queda la memoria de qué rara que es Susie, qué excéntrica que es Susie, qué lindo que canta. Mirá, es una persona trans y aparte canta re lindo, y es como todos y como todas. Mirá, se pudo sentar con nosotros en la escuela. Entonces, desde esa práctica, dice López Louro, se terminan construyendo momentos donde se reproduce y se manifiesta y se intensifica la idea de que estamos los normales, comillas, contemplando a esos otros sujetos y sus culturas. Hay buenas intenciones, pero refuerza la idea de lo excéntrico, de lo raro, de que ocupan el lugar de la alteridad, de la otredad. Y al reforzar esa posición de alteridad, de excentricidad, pintoresca, folclórica, lo que quieras, automáticamente se fortalece ese lugar de centro y normalidad. Fíjense esto. Ya ahora voy a avanzar el último ratito. Voy a compartir pantalla, díganme si la ven. ¿Se ve? Bueno. Cuando empezó la pandemia, el Ministerio de Educación, también veamos ahí contradicciones, cuestiones que son interesantes, ¿no? Del gobierno actual, ya de Trota, sacó de apuradas un cuadernillo, no sé si se acuerdan, que decía cómo vivían las familias mapuches. En pasado, lo decía, ¿no? Entonces mostraba una foto, que sería del año 1900, de una ruca mapuche, una casa mapuche, con toda la familia, en todo ese estereotipo, ¿no? Con vestidos con cueros, como la cosa bien de la preterización. Cómo vivían las familias mapuche, y la pregunta del cuadernillo era, ¿qué diferencias ves entre las familias mapuches y tu familia? Acá, ¿no? Eso llegó a todo el país, entre otros lugares, al territorio mapuche. Entonces, muchas organizaciones intelectuales mapuches sacaron este texto que se llama Guiso de Capón, que juega con el nombre de Sopa de Wuhan, que fue el texto que sacaron los filósofos y filósofas europeos, sobre todo cuando empezó toda la discusión de coronavirus, si el virus iba a ser una revolución que cambiaba el mundo, si íbamos a salir mejores, no sé qué. Ellos sacaron acá, Guiso de Capón, una discusión pública en torno a lo mapuche en los cuadernos del Ministerio de Educación durante la pandemia, abril del 2020. O sea, esto tiene un año. Esto es contemporaneidad pura. Y fíjense en la página 26, Peñi Lamien, de la comunidad de la LOF Ñanculahuem, le dicen esto al ministro de Educación que publicó, ¿no? O al equipo del Ministerio de Educación. Dice, el texto caracteriza a las familias mapuche por su economía de subsistencia, cristalizando nuestra historia económica en una etapa en la que las mujeres recolectaban semillas y frutos y los hombres cazaban. La imagen, ignorada por el texto, da cuenta de otra etapa en la historia de nuestra economía, en la que se elaboraban textiles, hay siembra, cosecha y crianza de animales. Después de la campaña del desierto, el genocidio fundante y la apropiación de nuestro territorio, nuestra historia de economía de sobrevivencia continuó y pasamos a ser los empobrecidos, los peones y las sirvientas de los enriquecidos.
la mano de obra en la economía capitalista. Nuestra historia, negada y silenciada, continúa hasta hoy, y encuentra una gran parte de las familias mapuche viviendo en las ciudades, accediendo a la educación pública en todos sus niveles. Tristemente, estas incongruencias en la educación de los niños, que se develan en esta actividad que propone el cuadernillo, seguirán mientras el Estado argentino siga negando su plurinacionalidad. ¿Qué respuesta pueden dar nuestros hijos y nietos a la consigna que propone esta actividad del cuadernillo? Miren la consigna. ¿Qué diferencias se encuentran entre las familias mapuche y ustedes? ¿En qué se parecen? Pregunta que tiene el agravante de presentarnos como la otredad, imposibilitando el reconocimiento de nuestra identidad. Ninguna diferencia, señor. Acá estamos, vivos, compartiendo la suerte de todos los pueblos originarios y no originarios que habitamos este estado. Y también toda la diferencia, viviendo nuestra espiritualidad ligada a los ciclos de la naturaleza, trabajando en la revitalización de nuestro idioma, recuperando el conocimiento mapuche gracias al protagonismo de nuestros ancianos, defendiendo los derechos que hemos conquistado como pueblo originario. Al mismo tiempo, desarrollamos nuestros proyectos individuales y familiares, recuperamos como pueblo nuestra identidad. Me encanta la parte que dice, acá estamos, seño. ¿No? Todo lo que supone poner la alteridad fuera de nosotros. Yo no conozco muchas seños de clase alta, descendientes directas de los europeos, millonarias. La mayoría de las seños que conozco, en todo caso los que venimos de Europa, nuestros ancestros vinieron escapando de las guerras, perseguidos por el nazismo. Fíjense cómo se fija esa idea de centro, que ni siquiera tiene una base real en nuestra historia, pero tiene un peso ideológico impresionante. ¿Qué va a proponer López Louro? Así le meto porque vamos a tratar de terminar a 8:30. Primero, sepamos que todas las marcas que marcan la diferencia son construcciones. O sea, todas esas cosas que nosotros percibimos como que son las obvias y naturales para clasificar a los sujetos, por ejemplo, si tienen pene o vagina o pechos, o cómo se visten, o el color de su piel, o cualquiera de esos criterios de clasificación siempre son construidos. Hay cosas que son diferentes, que son empíricas, pero a nadie se les ocurrirían para clasificar a otra persona. Si yo un día empiezo a dar este curso y en lugar de estos anteojos tengo otros, nadie va a pensar que me convertí en otra cosa. Van a pensar, el profe se puso otros anteojos. Pero si en el Zoom que viene yo aparezco con tetas, seguramente algo van a decir, el profesor eligió otra identidad de género. Bueno, ¿por qué tetas es una marca clasificatoria de la diferencia y los anteojos de otro color no lo son? Estoy ridiculizando un poco a propósito, jugando. Bueno, porque eso quiere decir que esas marcas de la diferencia siempre son construidas. Y que tenemos que reconstruir esas genealogías históricas para entender cómo se llegó a un mundo organizado en centro y periferias con determinadas características y con determinados hitos de clasificación, con un lenguaje de la clasificación. Entonces, plantea López Louro con Judith Butler que la diferencia sexual, por ejemplo, nunca es simplemente basada en una diferencia material que no sea a la vez una diferencia simbólica. Hay una discusión muy interesante acá que yo les recomiendo leer en los feminismos, que es la de si el género es un sistema sexo-género o todo es simbólico. Hay quienes dicen hay una base material biológica, que sería el cuerpo, para decirlo brutalmente, con pene o vagina, que sería el sexo biológico sobre el cual se construye la identidad de género. Y Butler y la teoría queer, y López Louro va a decir, en realidad ya en el momento que tenemos un esquema de clasificación para ver y nombrar algo como biológico, ya está operando lo simbólico. Ya está operando, no hay afuera del lenguaje algo que sea o natural o material en sí mismo. Nada hay, diría Derrida, fuera del lenguaje, fuera del texto. ¿Sí? Entonces, nunca la diferencia es algo en sí mismo, sino que la diferencia siempre es una diferencia en relación a otra cosa. Y el problema del poder es que esa otra cosa se invisibilice. Que la norma, lo que universaliza, lo que ocupa el centro, se invisibilice, se corra y se piense como naturalmente
superior o naturalmente organizador. Siempre la diferencia es en relación a la normalidad. Y la normalidad es lo que hay que discutir. Hay identidades, no solo en género, también culturales, también políticas, también, si quieren, raciales, porque las razas biológicamente no existen, pero sí existen en su potencia ideológica. De hecho, el racismo es una de las principales herramientas de violencia. Hay identidades, dice López Logro, que se empezaron a sentir cómodas, no diciendo yo estoy en la periferia y quiero pasar al centro, sino diciendo yo me quiero quedar en la frontera. Esas identidades de frontera, quizás la más clara de ver es la identidad no binaria o queer también, ¿no? Inestable, es decir, yo no quiero ser, o no me siento varón o mujer, sino que me siento en una identidad inestable. Para ello les recomiendo, si tienen un poquito de paciencia, se hacen un termo, un mate, y buscan la charla de la doctora Virginia Cano, creo que se llama así, miren. Filosofía en el Conti es un centro cultural, parte 2. Ahí Virginia Cano tiene el amor que no tuvo López Logro, didáctico, y explica de una manera maravillosa, en una hora, una parte importante de la teoría de Judith Butler. Judith Butler, como dice Virginia Cano, escribe en difícil. A mí me requete cuesta leer la Butler, ¿no? Tengo que hacerme 2 termos de mate, tener un buen día, agarrar marcadores de 2 colores, todo, porque no le entro tan fácil. Y Virginia la explica muy bien, con la complejidad que la teoría merece, pero les recomiendo fuertemente para pensar esto de las identidades de frontera. Quizás esta que nos perturba, plantea López Logro, estas diferencias, esta forma de pararse en la frontera que nos perturba, implique que en lugar de quedarnos en tratar de acomodarnos de nuevo, sea habitar más la incomodidad, habitar más la inestabilidad, y entender que lo excéntrico es en sí misma una posición, es en sí misma una estrategia, que no está queriendo venir del margen para ocupar el centro, sino que está queriendo instalar una lógica que rompa el par centro-periferia, o normal-anormal, y sus fronteras. Y en ese sentido no hay que pedir tanto permiso para romper. Hay que aprender de esos movimientos, dice. Piénsenlo para las pedagogías, dice López Logro. Finalmente, nuestra normalidad también está construida. Finalmente, nuestro código es tan cultural e histórico como todos los demás códigos, y lo que nosotros vemos como señales naturalizadas o naturales, en realidad son unas señales que ganaron esa posición de naturales. Por los que, por ejemplo, un cambio de anteojos no significa nada, pero a ponerse tetas, si sos un varón, sí significan. Eso es algo a pensar como construcción. Leo la conclusión y termino. Que a mí es la parte que menos me gusta del texto, pero voy a ser riguroso académicamente y la voy a leer. Dice, tal vez sea más productivo que como educadoras y educadores dejemos de considerar toda esa diversidad de sujetos y prácticas como un problema para pasar a pensarla como algo que constituye nuestro tiempo. Un tiempo en el que la diversidad no funciona más en base a la lógica de la oposición y la exclusión binaria, pero en cambio supone una lógica más compleja. Un tiempo en el que la multiplicidad de sujetos y de prácticas sugiere el abandono del discurso que posiciona jerárquicamente centros y márgenes, para ir a favor de otro discurso que asuma la dispersión y la circulación del poder. No eliminamos la diferencia, más bien por el contrario observamos que ella se multiplicó, lo que nos indica cuánto de ella es relacional, contingente y provisoria. La diversidad nos muestra más que nunca que la historia y las luchas de un grupo cultural están atravesadas por las experiencias y luchas conflictivas protagonizadas por otros grupos. Final de la conclusión. O sea, lo van a ver en el texto de Michael Apple, que está como optativo, que es esto de la perspectiva relacional. Termino diciendo, porque nobleza obliga. No me gusta de la conclusión esta historia de dejemos de ver jerárquicamente, porque yo creo que esas jerarquías siguen existiendo. Hay que pensarlas de otra manera, no hay que eliminarlas, porque no se puede eliminar las relaciones de poder. Yo soy, por ejemplo, un varón blanco cis. Yo estoy lleno de privilegios.
Si yo me pienso simplemente que porque teóricamente o conceptualmente elimino ese privilegio y que con eso ya soy igual a todos los demás, yo creo que me engaño y engaño a los demás. Me parece que se trata de transformar justamente esas estructuras jerárquicas y no dejar de pensarlas. El acto de transformar las relaciones de poder no es un acto de voluntad, o un acto teórico, o un acto filosófico. Es un acto más bien político, que a mí, digamos, ahí me parece que sí se pone ya en un lugar medio posmoderno. ¿Qué es lo que sí me parece maravilloso y me gusta? Y termino, esa idea de la pedagogía relacional. ¿Qué quiere decir? Muchas veces cuando nosotros y nosotras en el aula trabajamos la diversidad, trabajamos sobre grupos y sujetos diversos en sí mismos. Entonces, hoy vamos a aprender, hablo de mí, hoy viene Susie Shock a ver las identidades trans. Y lo que nos propone la perspectiva relacional es que la identidad trans en sí misma no existe, sino como relación con otras identidades. O sea, es trans porque hay una entidad que es heterosexual. O sea, la teoría de género, como la teoría de clase social o la teoría étnico-racial, hay por lo menos dos términos que se ponen en relación, si no, no hay posibilidad de pensar eso, ¿no? O sea, está lo trans porque está lo hetero. Entonces, lo que nosotros y nosotras tenemos que centrarnos para enseñar no es hoy vamos a ver lo trans o lo mapuche o los viejos o las mujeres o lo que sea. Hoy lo que vamos a ver es las relaciones entre las distintas identidades y cómo se definen unas a las otras en un campo que es cultural, político, educativo, epistemológico. Nosotros miramos y enseñamos relaciones, no identidades aisladas. Porque si enseñamos identidades aisladas, corremos el riesgo de hacer lo que dijo López Louro. Ocultar o naturalizar las identidades normales, por un lado, y por otro lado, reforzar ese lugar de excentricidad y alteridad u otredad de esas identidades. Y ahí las volvemos pedagógicamente a colocar en un lugar de lo raro, de lo extraño. Y lo que tenemos que ver es que ahí lo que hay son diferencias de poder, no hay nada en sí mismo extraño, sino un mundo organizado en centros y periferias. El tango diría chan chan. Terminemos acá porque hablé muchísimo. Bien. El texto tiene mucha más riqueza. Esta es una entrada, un abordaje. ¿Alguien tiene ganas de preguntar, de pensar, de enojarse conmigo? También. ¿Les interesa la perspectiva de López Louro? Ay, qué silencio. Yo no alcancé a leer poquito el texto porque lo encontré a último momento, como dijiste que lo había subido. Y nada, lo primero que me llamó la atención fue esto de las tres palabritas centro, margen, frontera. Y ahora que vos lo explicás, tiene mucho con todos los textos que estuvimos hablando, como que siempre se va desarrollando algo del centro que define el resto, que lo problematiza. No sé, me llamaron la atención esas palabras. Y fui haciendo, lo leí muy por encima, pero sí, creo que tiene mucha relación con otros conceptos que trabajamos, el de la cultura, bueno, vos lo mencionaste. Creo que es un buen análisis para hacer. Gracias, Belén. Yo también Sí, a mí- comparto lo que dice. Ah, perdón. No. Dale Lucía y después Sí, Araceli. sí. Comparto lo que dice Belén de los tres modos, estas tres nociones que plantea. No tuve la posibilidad de leer porque lo imprimí en brasilero, bueno, en portugués, bueno, no estuve tan canchera como mi otra compañera, así que ahora lo veré en español. Pero Les me pido pareció mil disculpas de interesante. ella, fue un No, repifio mío, perdón. me pareció interesante esto que comentabas acerca de la escuela que contempla, ¿no? Y que invisibiliza más que visibilizar, porque si lo hacemos solamente en una fecha,
queda como en el olvido si no lo laburamos a lo largo del año. Me parece que me quedo con eso, con el contemplar, para replantearnos en nuestras instituciones. Buenísimo, totalmente. Como dice el texto, acá estamos seño. ¿Ara, Celi? Sí, no, por ahí eso. Pensar, o sea, como todo el curso, o sea, nos viene haciendo pensar, volver a pensar cosas que, bueno, que es verdad. A veces dijimos, uy, mirá lo que hice, eso que cuando vos lo decías, o sea, me acordaba de miles de situaciones, y en realidad desde hace un tiempo, obviamente que muchos docentes estamos en esta búsqueda para tratar de acomodarnos, de reacomodarnos, o sea, creo que por suerte somos muchos, digamos, ¿no? Eh, para poder abordar de otra manera a los estudiantes, a nosotros mismos dentro de la escuela, ¿no? Por ejemplo, en mi escuela pasó este año, que, o sea, no es de mi grado, pero bueno, pasó que un niño, al que llamábamos niño, este año apareció y nos dijo, bueno, no, me percibo Giselle y ese es el nombre que quiero. Y bueno, es una escuela en Cordón Colón, en Neuquén, o sea, donde hay hay baños para nena, baños para nena, y hubo que pensarlo y, o sea, no me toca a mí, no me toca, me refiero, porque no soy la maestra de ese grado, ¿no? Pero bueno, por ahí mi compañera fue compartiendo y cómo tuvieron que llegar a acuerdos con ella, ahora con ella, porque es su decisión, digamos, de cómo abordaban el tema del baño, por ejemplo. Algo que uno dice es una tontera, pero no es una tontera. Es súper importante, o sea, para la persona que está expresando algo que le está pasando, que siente, estamos hablando de una nena de 11 años, y bueno, la verdad que yo me sentí bastante, qué sé yo, contenta de cómo fue reaccionando toda la comunidad educativa, ¿no? Porque es como que hasta hace pocos años atrás había cosas como que la gente, que vos veías que la gente no daba lugar o nosotros mismos, no digo la gente, siempre uno habla de otro, ¿no? Pero nos pasa todo y todos estamos aprendiendo. Yo creo que, bueno, por suerte pasa esto, o sea, el estar en este curso implica que queremos aprender, abrir la cabeza, o sea, me parece que, y bueno, y este texto es un texto más que nos ayuda a seguir pensando. Tal cual. Me quedé con lo que vos decías y paso al trabajo final para que cumplamos más o menos el tiempo. Ahí vamos con Cami, que levantará más primero a Cami después. Que es, a veces también en pos de dar lugar e incluir las personas que están marcadas con esa diferencia, como por ejemplo Giselle, o Gisela que dijiste, terminan ocupando un lugar en el que siempre pasó con las personas con discapacidad, que cuando Carlos Escliar, que también es mi tío, trabajó mucho y trabaja mucho desde ahí, la gente lo que le termina planteando y termina charlando es queremos ser tratados como cualquiera, o sea, no queremos que todo el tiempo sea, Giselle, la nena trans, Maro, el profesor que no sé qué. Y Carlos Escliar elaboró un texto que me gusta mucho, que se llama Pedagogía, estamos con las pedagogías, Pedagogía de la Cualquieridad. Lo trabaja en una entrevista que dio en una revista, creo que si lo ponen ahí sale, si no me lo piden, donde él un poco trabaja cómo buscar una pedagogía, dice, a los docentes cada vez se nos exige que estemos más preparados para enseñar cosas específicas, y una pedagogía liberadora sería poder enseñarle a todos, poder enseñarle a cualquiera, poner la mesa para que todos nos la compartamos. Y en gran medida tiene que ver con esto de que las personas que socialmente son marcadas con la diferencia, muchas veces, incluso de aquellos que las queremos ayudar a incluir, por ejemplo, en la discusión del baño, que está muy bien de darla, se termina diciendo un momento, déjenme en paz, no quiero que operen tanto sobre mi diferencia, quiero ser tratado como cualquiera, aunque sea ciego, aunque sea trans, o aunque sea... Y en ese punto, y ya le paso a Cami que había levantado la mano, quiero que nos quedemos pensando, o propongo que nos quedemos pensando en esto. Sale muchísimo en la formación docente lo siguiente. Yo doy un texto, por ejemplo, sobre pedagogías LGTBQ y más de la diversidad, y muchas veces las estudiantes me dicen, profe, gracias, porque si un día me toca tener una alumna trans, esto me va a servir.
¿no? O como estudio interculturalidad porque si algún día tomo un cargo en la rural, esto me va a servir. Y la verdad es que la diversidad ya está en el grupo. Señor, acá estamos, que dicen los pibes mapuches en ese texto. La escuela, creo que uno de los grandes logros que hizo, la escuela homogeneizadora, moderna, etcétera, es que la diversidad y la heterogeneidad están ahí, adelante de nuestras narices, y si no nos ponemos media pila, posta que no la vemos. No la vemos, y hasta que no viene un nene trans no nos damos cuenta que la diversidad ya estaba. Entonces está bueno que podamos pensar en este par entre diversidad que está ahí en el aula, siempre, y pedagogía de la cualquieridad. Bueno, Cami, habías levantado la mano, Camila Rivas. Sí, buenas noches a todos. Yo creo que concuerdo con lo que vienen diciendo las compañeras, pero ponerle en el ámbito de lo no formal, en el CEF en particular, o en los CIARs, que yo he participado como alumna de más chica, es totalmente diferente. Se trabaja desde otro lugar. Yo creo que por el contexto y el marco, y por los pibes, les pibes que integran los grupos, los distintos grupos, es otra realidad. Yo trabajo en un secundario y no soy ajena a todos estos planteos, pero la realidad es que cuando uno trabaja en CEF, que es otra forma, que los chicos van porque quieren, que un montón de otras cuestiones en particular, es totalmente distinto. Porque los pibes no son la otra edad, ¿no? Yo doy atletismo en particular y tenemos un nene con autismo, pero él no es un nene con autismo en el grupo. Él es Luciano, es parte del grupo, como todos los demás. Hace la misma entrada en calor que los demás, se atiende, si tuviese que atender, alguna cuestión coyuntural en particular, pero la realidad es que es lo mismo. Bien. Entonces, pedagogía de la cualquieridad. Claro, está bueno pensarlo quizás, porque una estructura menos formal quizás, les permite a todos ser quien cada uno quiere ser. Bien. Me gusta mucho, y voy a comentar esto y voy a pasar a leer la consigna, porque aparte de que quiero respetar el tiempo, también es la misma computadora familiar, y ahora sigue, esto se convierte en un aula de formación docente de mi compañera, así que a las 9, así que voy a respetar eso también, obvio. Cuando Elsie Rockwell nos dice, Cami, no pensemos en escuela en singular, pensemos en escuelas, en esa pluralidad. Creo que, por ejemplo, de las distintas modalidades y distintas experiencias, como artística o los CIART en particular, tenemos mucho para aprender e intercambiar, ¿no? Y viceversa. Que está bueno ver esa heterogeneidad, hay búsquedas que ya están encaradas, y es mentira cuando te dicen, no, bueno, pero esto no lo puedes hacer en la universidad porque una cosa es el CIART y otra cosa. No, por lo menos démonos la posibilidad de pensarlo, en lugar de poner tabiques tan rígidos entre las modalidades o los niveles, ¿no? Bueno, en la página, ¿cómo se llama? El aula del curso, ya tienen subido el trabajo final. Quienes deban trabajos por distintas razones, por favor escríbanme por mensajería, así hacemos un pacto, un repacto o algo, ¿sí? Aviso, que algunas estaban comentando, probablemente no a todas les diga sí, todo bien, porque también por una cuestión de acompañamiento y de respeto a la modalidad, este curso se va a volver a hacer, vamos a seguir haciendo, yo soy parte de la estructura de ATEN, no hay drama con eso. Lo que no quiero caer por ahí, algunas compañeras me decían, bueno, tuve tal problema, no hice nada desde que empezó, o sea, no participé ni del foro de presentación, pero ahora me quiero poner al día. Y yo entiendo que el tema de puntaje y todo es importante, todos lo necesitamos, pues son condiciones de laburo a futuro, yo eso no lo reniego, digo, es una parte del asunto, pero me parece que no puede ser la única, y que este curso es un espacio colectivo, donde fuimos intercambiando y charlando, y una cosa es atrasarse con algún trabajo, que es totalmente entendible, y pedir una prórroga, y otra es en un mes no haber podido hacer nada y querer hacer todo junto. Para mí pierde, digamos, el sentido, y queda solo en el sentido de la promoción del curso, y como esto se va a volver a hacer, si les interesa el tema, el contenido, por ahí no se ofendan, pero digo, bueno, arránquenlo de nuevo más adelante, que no es lo mismo que si le falta algo. Bien. El trabajo final lo tienen subido, datos concretos, la fecha máxima de entregas hasta el 19 de mayo, y lo voy a leer como está la consigna. El trabajo busca un repaso por las 4 clases, la bibliografía, los intercambios que tuvimos, y desde ahí que cada uno, cada una construya una producción, una reflexión,
que funcione como síntesis propia, singular y situada en estos tiempos contemporáneos, sabiendo siempre que lo de cada uno es en el marco de relaciones colectivas con otros. Entonces yo les doy dos opciones y cada uno elige la que quiere de estas dos, una o la otra. La opción 1 dice, escribir una reflexión donde se destaque y fundamente qué ideas, conceptos y categorías de las 4 clases y su bibliografía son significativas para pensar las identidades contemporáneas en las escuelas y a partir de ellas explicitar las pedagogías posibles. De alguna forma, la consigna es responder a la pregunta ¿qué pedagogías para qué identidades? Pero informadas por la bibliografía, por las clases. Y dentro de esa reflexión, incluir una reflexión, una conclusión personal. Esa es la opción 1. Es un texto más de síntesis que ustedes vayan tomando de los distintos trabajos, clases, conceptos, los que les resultan más significativos para pensar la escuela, las identidades y las pedagogías posibles. La opción 2 es escribir un texto de estilo ensayístico, que tiene por ahí más libertades literarias, situado en nuestra propia experiencia docente. Pueden tomar una escena o una situación para el análisis, o bien plantear una reflexión de carácter más general sobre su praxis educativa. Entonces, en este caso es más parecido a lo que hicimos en los foros, con un plus, que es partir de alguna situación, escena, o de un pensar mi propia práctica como docente, y a partir de ahí entonces el texto de análisis tiene que contener conceptos de por lo menos 3 de las clases, 3 textos, y tiene que llevar un título que ustedes pongan, y el subtítulo del artículo ese que escriban tiene que ser ¿qué pedagogías para qué identidades? Y ahí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, uno que me inventé yo. Pañuelos verdes y celestes en una escuela intercultural del sur neuquino. ¿Qué pedagogías para qué identidades? O sea, la primera parte del título me la inventé porque podría escribir algo en relación a la discusión sobre derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en una escuela del campo, intercultural o no. Pero el subtítulo siempre tiene que ser ¿qué pedagogías para qué identidad? Que es un poco como para anclarlo en el texto, en el curso, perdón. ¿Sí? Entonces la opción 1 es más una reconstrucción conceptual, teórica, pensando el eje de identidades y pedagogías, y el otro es más, la opción 2 es más ligado por ahí, eso mismo, pero desde la propia experiencia. Cada una hace como quiere. Criterios para las dos opciones. Tener en cuenta que cuando presentamos conceptos y categorías, tanto referidas a la identidad, a las subjetividades o a las claves pedagógicas, siempre tenemos que desarrollar mínimamente esas categorías y citar a los autores que las traen. Lo mismo si utilizamos otra bibliografía extra del curso, la citamos. No voy a poner una norma de citado, cada una use la que le quede cómoda. Pero si voy a trabajar, por ejemplo, con la idea de tiempo evanescente, o posmodernidad, o política de las identidades, la nombro y hago una mínima referencia a con qué estoy trabajando ese concepto, ¿sí? No, obviamente que el lector soy yo y les compañeros, que algo de esto sabemos, pero no den por sentado todo. Piensen que alguien que no está acá podría leerlo y dejarse llevar por el texto, ¿sí? Entonces, y citar la bibliografía. Luego, y vamos terminando. Esto lo digo, lo explicito porque es un curso de formación docente, de todas docentes ya recibidas en ejercicio, y más allá del apuro y que estamos a veces presionadas, estuve leyendo bastante los trabajos y los foros, y hay algunas cosas de escritura y cuestión que hay que cuidar un poco más, me parece. Que hay que trabajar un poquito más y focalizarse en cierta cohesión, en la puntuación, en algunas cuestiones ortográficas que hacen a la comunicabilidad de los textos. Entonces, buscamos una escritura coherente y cohesiva, tratemos de atender a la puntuación, a la ortografía, sobre todo al uso de los conectores, que son los que nos va a permitir poner en relación las ideas y producir un texto que esté organizado. ¿Sí? Si yo quiero oponer dos ideas, la escuela normalizadora, bla, 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 y yo quiero discutir eso, bueno, puedo poner entonces, pero tal cosa, por el contrario tal otra, sin embargo, López Louro, atiendan a los conectores,
que son las piezas clave del armado de un texto para desarrollar una argumentación. Por favor, evitemos las citas textuales extensas. Recurran al parafraseo. Si van a trabajar una cuestión de hoy, por ejemplo, centro, periferia y frontera, sí, por el foro, Sole, o por mensaje. Si van a trabajar ese concepto, no metan una cita de 2 párrafos de López Louro. Traten de parafrasear con sus propias palabras cuál es la idea de la autora, para apropiársela más y que el texto no termine siendo un copy-paste de un montón de citas. Lo digo adrede, evitemos las citas muy largas. Si tenemos que hacer una cita textual, porque me encantó, por ejemplo, a mí me gusta seño, acá estamos, la entrecomillo y aclaro, pero lo mínimo indispensable. Buscamos alcanzar una voz propia en el texto. Y la voz propia se alcanza apoyándose en los autores, pero desplegando lo propio. Yo para eso, esto es muy personal, cada uno haga como quiera, pues todos somos acá gente que estudia, etc. Yo propongo este esquema. Subrayen la bibliografía, hagan resúmenes, háganse mapas, lo que sea que ustedes acostumbren a estudiar, para que tengan un esquema previo antes de empezar a escribir el texto definitivo que van a entregar. Cada uno tiene la forma, pero si me largo a escribir antes de haber subrayado y armado una propuesta, sin hipótesis es muy difícil y me voy para cualquier lado, me quedo en un solo eje, escribo un texto que no se entiende hacia dónde va. Trabajen los conceptos, elijan, tenemos 1200 conceptos, hay que elegir los que más me gustaron, más me interesaron para desarrollar mi propia voz, mi singularidad, lo que yo quiero decir. La entrega del trabajo final es individual, pero recomiendo, acá hay muchas compañías que son compañeras de escuela, o se conocen, o lo que sea, planteen intercambios, tiren cosas en los foros, en la medida de lo posible, en estos 15 días pueden, cada una tiene que terminar con una producción propia, pero crucen cosas, anímense, digo, en esa. No nos aislemos, el curso fue colectivo, no nos aislemos porque la entrega es individual. La entrega es individual por una búsqueda, que es que, bueno, cada una de nosotras es una docente, y hay una singularidad ahí, pero es con otras. Así que la entrega es individual, pero el proceso de producción lo invito a que en la medida que podamos, con los tiempos, los líos, la escuela, la familia, crucemos algunas cosas. La extensión máxima es de 1000 palabras aproximadas, si es 1002 o 950 o 700, va en cada una. Cuando les ponemos una extensión máxima, es que apuntamos para esa cantidad de palabras. Eso quiere decir, si escribo algo de 100 palabras, seguramente falta. Si escribo algo de 2500, seguramente me pasé y tenía que buscar más síntesis, reducir, elegir alguno de los ejes. 1000 aproximado, ¿sí? Una página y media, 2, una cosa así. Y la entrega máxima es al 19 de mayo, miércoles que viene, a las 12 menos 5 de la noche, que es lo que me permite el aula. Yo quería poner 23:59, pero me dice 23:55. El foro de consultas ya está abierto para el trabajo final. En la medida en que me pregunten o crucen lo que quieran entre ustedes, se los voy a responder. Obviamente que si el martes 18 a las 12 de la noche me mandan un coso que dice, profe, ¿podrá revisar todo el trabajo porque no sé por dónde empezar? Ya va a ser demasiado tarde. Un foro de consultas con los tiempos de lo humanamente posible y pensando más o menos en el otro, ¿no? También, o sea, vamos mandando a medida que me surgen. Si la consulta no está clara, está confusa, no importa, a mí no me interesa, yo interpreto, devuelvo lo que a mí me parece que puedo devolver, pero tratemos de que fluya en ese sentido. Bueno, y obviamente que para promocionar el curso tenemos que haber entregado y aprobado todos los trabajos a lo largo del mismo, incluido el trabajo final. Nos quedan 3 minutos y tengo que cerrar el Zoom. Profe, le hago una consulta. Dale. Me quedé pensando, tengo muchas cosas en la cabeza. Entonces, ¿es necesario elegir varios, o sea, de varios autores, o podemos elegir de uno que más nos gustó y que hubieran, por ejemplo, en el caso del video? Y se fue el profe. Sí, no, Bueno. porque tengo conexión inestable y cerré. En la opción 1 tenemos que incluir algo de cada una de las clases. En la opción 2,
3 clases. Con una sola cosa no alcanza para todo el trabajo, porque la idea es justamente la reconstrucción del proceso. Por ejemplo, el trabajo de Ezequiel Adamowski lo tenemos en la clase 2, si no me equivoco, ¿no? Sí, que es Bueno. el video. Si vos trabajás con algo de Adamowski, ya tenés cubierta algo de la clase 2. En el resto del trabajo, fíjate algo de la clase 1, de la 3, de la 4. Ah, bien, bien. ¿Vale? Sí, sí. ¿Algo más? La fecha de entrega, dijiste 19. Sí, Ajá, de mayo. está bien. Tenemos 16 días. Después le meto pata para corregir y devolver, porque la idea es que lleguemos a antes de la inscripción de junio con el curso terminado, porque sé que es importante que se pueda tramitar el certificado y ustedes puedan ya meterlo en la inscripción de junio. Okay. Bueno, Creo que nada. cualquier cosa, vamos con el foro de consultas para lo que necesiten. Perdón que no nos queda mucho más tiempo para conversar, pero la seguimos por esos canales y les agradezco muchísimo la presencia. Gracias. Que estén muy bien. Buenas Gracias. noches, chau. Chao Buenas para noches. todos, todas. Chao.